Entonces, en cuanto a las exacerbaciones, lo primero es definirlas. ¿Qué es una exacerbación? Es el empeoramiento agudo en los síntomas y la función pulmonar en relación con el estado basal del paciente. Y esta puede ser la presentación inicial del asma, es decir, el niño que se presente con esta enfermedad puede que llegue inicialmente con una exacerbación. Y el problema de las exacerbaciones es que, por ejemplo, uno les va a hacer las pruebas de función pulmonar y puede que no tengan respuesta broncodilatadora por estar exacerbados. Eso no significa que no tengan asma. Acuérdense, usamos el picoflujómetro y así podemos ir definiendo. Pero es muy común que que debute con una exacerbación. Entonces nos llega el paciente al servicio de atención primaria con síntomas de exacerbación, que es lo primero que nos tenemos que preguntar. No sabemos todavía si tiene asma. Entonces, ¿tiene asma? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Segunda, ¿existen factores de riesgo para pensar que este paciente pueda morir por estos síntomas del asma? Porque si es así, entonces ya nosotros comenzamos a listarnos para medidas superiores, como puede ser mandarlo por urgencia o que allá consideren inclusive que tenga que entrar a una unidad de cuidados intensivos. Y tercero, ¿cuál es la severidad de la exacerbación? Porque según la severidad de la exacerbación vamos a definir el manejo de la exacerbación. Entonces, lo primero es ver si es asma, y eso es lo que hemos aprendido a lo largo de todos los videos. Y lo segundo es la identificación de pacientes con riesgo de muerte por asma. Entonces, ¿cuáles son estos pacientes que pueden morir? Primero, que tenga un historial en su vida de haber tenido un asma fatal que haya requerido intubación y ventilación en unidad de cuidados intensivos, o que haya sido hospitalizado o cuidado en emergencias por asma en el último año. Entonces, dense cuenta que todas estas medidas no están orientadas solo para el momento en que se diagnostica, sino también en el seguimiento. Es decir, un paciente que ya tiene diagnóstico de asma, llega exacerbado, omitimos el paso 1 porque ya sabemos que tiene asma, pasamos de una vez para ver si este man puede morirse. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miramos que no tenga nada de esto en el historial, o que en las medicaciones él no tenga manejo con glucocorticoides inhalados. Un paciente con asma no puede estar sin manejo. Eso aumenta la mortalidad. Pobre adherencia a glucocorticoides inhalados, exactamente lo mismo. O que tenga un sobreuso de betagonistas de acción corta. Entonces, si este paciente le está dando durísimo a los betagonistas de acción corta, se aumenta su mortalidad, lo habíamos hablado previamente. Y las comorbilidades, entonces hay algunas comorbilidades que pueden tender a aumentar la mortalidad del paciente, como lo son las enfermedades psiquiátricas porque comprometen la adherencia, igual que los problemas psicosociales y las alergias alimentarias confirmadas, porque estamos aumentando este proceso de atopía en el paciente que sabemos que no se beneficia para nada de estas patologías de hipersensibilidad. Entonces, un paciente que curse con alguna de estas cosas tiene aumento en su mortalidad. Y por último, que no tenga un plan de acción para el asma. ¿Cómo se define un plan de acción? Cuando uno recibe su paciente y le da su tratamiento controlador, también le tiene que decir cómo tiene que darle manejo a sus exacerbaciones. Entonces, si el paciente se exacerba, él ya va a saber qué hacer y si ya se pone muy malo, ahí sí asiste a los servicios de urgencias o de atención primaria. Pero inicialmente él debería ser capaz de contenerse en su casa con las medidas que el doctor le enseña. Eso es lo que entendemos como un plan de acción. Entonces, listo. Ya sacamos el segundo paso, nos vamos para el tercero. Clasifiquemos la exacerbación. ¿Y cómo clasificamos la exacerbación? Según si es leve o moderada, si es severa o si es potencialmente mortal. Entonces, estos son los criterios para cada una de ellas. Si el paciente está más bien hablando en frases normalmente, así como yo estoy hablando, puede sentarse, no prefiere estar acostado, no está agitado, tiene taquipnea, sí, pero no es una taquipnea muy relevante, es decir, no supera los 30 respiraciones por minuto, taquicardia, pero no es superior a 120, no está usando uso de músculos accesorios, tiene la saturación conservada, es decir, no hay una insuficiencia respiratoria, y su picoflujómetro cuando lo hacemos vemos que tiene es mayor al 50% del mejor que ha tenido. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, esta es una exacerbación leve, pero pues la podemos manejar acá. Si es una exacerbación severa, ya el paciente no va a poder hablar completamente, tiene dificultad para hablar, adicionalmente se sienta encorvado hacia adelante para poder compensar. Una taquipnea que ya supera las 30 respiraciones por minuto, ya está usando músculos accesorios para poder respirar. La taquicardia superior a 120 latidos por minuto, está desaturado por debajo del 90% y el picoflujómetro nos bota que tiene un valor menor al 50% del mejor que ha tenido en su vida.
Y por último, potencialmente mortal, que potencialmente mortal es el que ya está malo, que está somnoliento, está confundido, vamos y lo escultamos y escuchamos muy difícilmente los ruidos respiratorios, ese es el que está con un riesgo altísimo de morir. Entonces, según cómo esté el paciente, vamos a manejarlo, ya vamos a ver cómo es eso. Entonces, retornemos a un concepto que habíamos hablado ahorita, que era el plan de acción. Todo paciente asmático tiene que tener un plan de acción para controlar su enfermedad. ¿Por qué? Porque si la reconoce, puede saber cómo manejarla antes de tener que ir a un servicio de urgencias cuando ya esté más malo. Entonces, ¿qué tiene que incluir el plan de acción? Primero, ¿cuáles son los medicamentos que debe tomar normalmente? Es decir, su manejo de asma comúnmente. Si está en step 1, si está en step 2, si está en step 3. Segundo, ¿cuándo debe incrementar las medicaciones y cómo lo debe hacer? Es decir, cómo manejar la exacerbación. Y tercero, cómo acceder al servicio de atención médica en caso de que no mejoren sus síntomas con el plan de acción. Entonces, primero, ¿cómo es ese manejo de la exacerbación en casa? Cuando el paciente sienta que las cosas empeoraron, dígale incremente la frecuencia de su inhalador de rescate. Entonces, use el ICS formoterol en bajas dosis por 1 a 2 semanas según la necesidad. Segundo, incremente su medicamento controlador. Entonces, si usted va y mira cuál es el step en el que está, y según el step en el que esté, toma la siguiente medida. Por ejemplo, en el step 2 que se hace, cuadriplicamos la dosis. En el step 3 que hace, llevamos el ICS LAVA a la máxima dosis posible. Y en el step 4 se hace exactamente lo mismo. Entonces uno mira en qué step está y dice qué es lo que va a hacer según eso. Uno le deja las indicaciones al paciente precisas en su plan de acción de qué es lo que tiene que hacer. Y por último, si el paciente tiene un PEF por debajo del 80% del mejor resultado, si no mejora las 48 horas, o si tiene un historial en su vida de haber tenido exacerbaciones súper severas y un deterioro rápido, dejémosle corticosteroides orales. Aumentemos esa actividad del corticosteroide para disminuir esa inflamación. Entonces le damos una dosis matutina de prednisolona 40-50 miligramos durante 5 a 7 días. ¿Ok? Y después de que le haya dado este manejo en casa, tiene que pedir una cita de control para ver qué pasó, qué fue lo que lo exacerbó. Muy bien. Ahora, si no es suficiente el manejo en casa, el paciente se va para el servicio de atención primaria o para el servicio de urgencias. Y allá los médicos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, evaluar la severidad de la exacerbación, que era lo que aprendimos hace un momento de cómo clasificarla. Según la severidad de la exacerbación, tomamos medidas. Entonces, ¿qué hacemos con una exacerbación leve a moderada? Le damos SABA, 4 a 10 puffs y lo repetimos cada 20 minutos por hora. Le damos corticosteroide oral 40-50 miligramos y le damos oxigenoterapia para mantenerlo en unas saturaciones idealmente de 93 a 95%. Pero si el paciente está en exacerbación severa o exacerbación potencialmente mortal, chao, se va del servicio de atención primaria inmediatamente para urgencias para que allá decidan qué manejo se le va a dar. Y en el camino, nosotros tenemos que garantizarle a ese paciente que le hemos dado SABA en nebulizador, le hemos administrado bromuro de hipatropio, le hemos administrado oxigenoterapia y prednisolona, para que ese paciente por lo menos tenga una respuesta broncodilatadora en camino a urgencias. Y una vez llegue allá, ya le puedan dar su manejo avanzado de la exacerbación del asma. Muy importante que consideremos causas alternativas de disnea. ¿Tiene un tromboembolismo pulmonar? ¿Tiene una falla cardíaca descompensada? Puede ser también. Iniciar tratamiento, lo que acabamos de hablar. Monitorizar constantemente los síntomas y la saturación de oxígeno. Él puede estar en exacerbación leve, pero en cualquier momento se nos pone peor. Y finalmente medir la función pulmonar después de una hora. Entonces, este es el manejo que le debemos dar en el servicio de atención primaria y en urgencias. Y si ya el paciente nos mejoró, es decir, en vez de empeorar, mejoró con lo que nosotros le dimos, hay unos criterios definidos para saber si podemos mandar al paciente a la casa, si le podemos dar criterio de alta. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el tratamiento durante una hora y evaluamos la respuesta. Y si dentro de la respuesta vemos que el paciente está asintomático, no necesita el SABA, le vemos que el picoflujómetro muestra una mejoría mayor al 60% del mejor resultado y además está bien saturado, chao, para la casa. ¿Y cuáles son las recomendaciones que le damos si le damos de alta? Entonces, si se pone malito, use su medicación de rescate a necesidad, como usted sabía en el plan de acción. Lo reevaluamos, miramos si amerita aumentar el step, le damos prednisolona durante 5 a 7 días más y le pedimos una cita de control en 2 a 7 días para ver cómo sigue. Y así damos un manejo súper integral de la exacerbación.
Los pacientes que tengan más de una o dos exacerbaciones al año, a pesar de que estén en un step 4 o un step 5, tenemos que mandarlos a un especialista en neumología, ya que estos pacientes tienen un asma severa, complicada de manejar, ¿ok? Y listo, este es el manejo del asma, esto es el asma. Espero que les haya podido quedar claro. Recuerden que todo esto lo basamos en la guía de la GINA 2019. Y no es más, muchos éxitos.